Sí, ya estoy grabando. Apaguen todas las cámaras, por favor. Bueno, te agradezco, Guillermo, esta invitación. La idea era aprovechar el Ateneo de Clínica Médica para hablar un poco de un tema que nos toca a diario en el hospital y que nos involucra en el trabajo de todos los días, y hablarlo desde nosotros, desde la experiencia nuestra y desde lo que hacemos a diario. En esta primera diapositiva, los números de la OMS, que nos dice que hay 10 millones de personas por año que se enferman de tuberculosis en el 2018, que 1,5 millones de personas murieron en el 2018 por tuberculosis, y que cerca de 500.000 personas tuvieron en ese año tuberculosis resistente a las drogas. Inevitable comparar un poco estos números con la cuenta de los COVID. Y en general la tuberculosis ha sido la primera causa de mortalidad por infección en el mundo, es decir, un problema importante, mayúsculo. Y ahora, mirando estos números, dice, bueno, este virus nuevo que tenemos por lo menos el número de casos está aproximando y pasando estas cifras. ¿Cómo pasó acá? Javier, ahí está. La, la- los enfermos, no solamente son los enfermos, sino los infectados. La OMS hace un cálculo que un cuarto de la población del mundo está infectada por el bacilo de la tuberculosis, y que solamente algunas, entre un 5 y un 15% de estas personas tienen enfermedad activa, y el resto tienen infección, son portadores de la enfermedad, no están enfermos ni tienen síntomas de la enfermedad. Esto es, bueno, todos lo sabemos, una cosa muy, muy propia de la enfermedad de la tuberculosis. Eh, y esto es lo que mantiene la infección, ¿no es cierto?, en la población. Cada tanto, bueno, la OMS hace un programa de controlar la enfermedad, de reducir la tuberculosis. Esto es un plan que se hizo en el 2015, y propone objetivos concretos de reducir para el año 2035 la mortalidad por tuberculosis en un 95%, de reducir la tasa de incidencia en un 90%, y de reducir los gastos en salud debido a esa tuberculosis en las familias, ¿no es cierto? Ellos, desde la OMS, consideran que esto es un objetivo que se pueden lograr, que son alcanzables, y esto sería más o menos el plan. Esta es la tendencia actual, porque la incidencia de tuberculosis viene reduciendo desde hace mucho tiempo, y se reduce incluso antes de que exista la quimioterapia por mejorías en la condición de vida. Pero el plan de la OMS era reducirlo. Esto es tradicional, ¿no es cierto? También en Estados Unidos han hecho un plan de erradicar totalmente la tuberculosis, y después de un tiempo se ve que esto no se logra, es muy difícil de lograr, y se recalculan los planes, ¿no es cierto?, en la medida en que no se logra. La forma de lograr esto es sobre todo en acciones centradas en el paciente. Son acciones simples, no es una cuestión muy, muy difícil de lograr. Diagnóstico precoz de la tuberculosis, inclusión de pruebas de sensibilidad y pruebas de detección en los contactos, control de los contactos y los grupos de riesgo, tratamiento de todas las personas que se diagnostican, completar los tratamientos, actividades de colaboración en relación con la tuberculosis y el SIDA, y profilaxis en las personas que tengan infección y alto riesgo, bueno, y vacunación contra la tuberculosis. Cuando miramos los números nuestros en la Argentina, sobre todo en los últimos años, bueno, esto vamos en sentido contrario, no vamos bien, no vamos en esta dirección que nos dice la OMS.
las tasas de tuberculosis vienen aumentando en los últimos años, probablemente, digo yo, en relación al aumento de la pobreza en los últimos años en nuestro país. Acá vemos como hubo ya en el año 92, 93 un pico, un leve aumento de los casos también, y esto probablemente en relación a la epidemia de HIV. Y acá en el 2000 también hubo un pequeño aumento, y esto puede haber sido por la crisis, también por aumento de la pobreza en esos años. Y esto que yo digo de aumento de la pobreza también es muy sabido que la distribución de la tuberculosis en lo geográfico es muy desigual, y que la mayoría de los casos se concentran en el sudeste asiático y en África, que hay muchos menos en los países desarrollados, ¿no es cierto? Lo mismo pasa dentro de nuestro país, y lo mismo pasa a lo largo del tiempo, donde vemos estas variaciones. Así que bueno, en definitiva uno dice, caramba, no vamos bien, no vamos bien en los últimos años. Y esto es lo que notamos también en nuestro hospital, me parece. Siempre que empezamos hablando de tuberculosis, nos desviamos a la cuestión de la transmisión, del contagio, de la transmisibilidad de la enfermedad. Y yo digo, caramba, no está en eso lo que más nos preocupa, lo que es más importante. Pero esta vez dije, bueno, hablemos un poco de este tema de la contagio, de la transmisión de la tuberculosis. Desde que Roberto Koch describió en 1882 el bacilo, al principio no había mucha conciencia de esto, de la transmisión, de cómo se contagiaba, de riesgo de contagiar, no se prestó tanta atención a eso. Fue este investigador alemán, Fluge, que en 1987 hace primeras publicaciones, después hace una serie de trabajos y trabajan con un grupo de gente en esta cuestión de la transmisión de la enfermedad por el aire, ¿no? Publica este trabajo que se traduce algo así como infección del aire, sí, infecciosidad del aire. Eh, un tema que se vuelve a poner de moda ahora en vigencia con el tema del coronavirus. Él ya veía que las partículas del aire tenían distintos tamaños, y los de menor tamaño, los aerosoles, son los que transmiten esta enfermedad. Esos aerosoles son gotas que tienen pocos micrones, alrededor de 5 micrones, y que estando en el aire se secan o pierden humedad y se convierten en verdad en partículas de polvo. Algunos de estos investigadores pudieron aislar o ver bacilos tosiendo a los enfermos en portaobjetos, o sea que pudieron demostrar que esas pequeñas gotas contenían bacilos. Eh, Siguiendo un poco, después esta cuestión de la transmisión por el aire hay 130 años de estudios y investigaciones, es decir, es mucho lo que se fue sabiendo. Esto es un investigador francés, Chaussé, en un hospital de París, una sala de tuberculosis. Tenían dentro de esta sala unas cajas con cobayos, y bueno, demostró que los cobayos se contagiaban de la tuberculosis, de la transmisión por el aire, y vio que una cosa interesante, que en verano prácticamente no tenían contagio, simplemente por tener las ventanas abiertas. La mayoría de los contagios eran durante el invierno, abriendo las ventanas y ventilando el lugar, los contagios disminuían prácticamente a nada. Algo que ya se estudió, ya se conoce hasta hace 110 o 120 años. Esto es algo más reciente, esto es en la Universidad del Colorado, 2004 creo que es. Hacen este aparato, esta máquina para este, detectar los bacilos en los aerosoles de la persona que tose. La persona tose, esto lo estudiaron con personas que tenían tuberculosis resistentes, y tosiendo en este aparato, tiene en esta caja unas placas con cultivos, con medios de cultivo,
y bueno, pudieron aislar los bacilos a partir de los aerosoles y vincularon esta presencia de bacilos en los aerosoles con la contagiosidad del paciente, como que se vincula más el riesgo de contagio a la presencia de aerosoles que a la presencia de la baciloscopía positiva, ¿no es cierto? Vieron también que no todos los pacientes generan estos aerosoles infectados. En general, los pacientes más enfermos, con menos tos menos eficaz o con secreciones más espesas, no producen tantos aerosoles, y sí más secreciones viscosas, personas con tos más efectiva. Después hay otros trabajos que también nos dicen que los aerosoles se producen no solamente al toser, sino también al hablar y al cantar no es necesaria la tos para producir estos aerosoles que podrían contagiar. Esto es de 1961, es una demostración muy clara de que el aire transmite los bacilos. Lo que hizo Riley hace ya, como ven, 60 años, a partir de una sala de pacientes con tuberculosis, conductos de ventilación que salen de esa sala, los hace pasar por un lugar donde tiene cobayos, creo que está acá. Bueno, acá están los pacientes internados y los conductos de ventilación, y estos son ambientes con cobayos. Y bueno, demostró claramente que donde el único contacto es el aire transmitía la enfermedad a los cobayos son muy susceptibles a la enfermedad, y cuando hace pasar este aire por luz ultravioleta, esto esteriliza el aire y deja de contagiar, ¿no es cierto? Fue la primera demostración muy evidente de que es el aire el que transmite la enfermedad y que la luz ultravioleta controla este problema. Y lo que vio ya en esa fecha Riley es que los pacientes, desde que inician el tratamiento, prácticamente dejan de contagiar. El riesgo de transmitir la enfermedad después de iniciar el tratamiento cae en un 98%. Y lo mismo, aunque menos marcado, para pacientes que tenían tuberculosis resistentes. Esto fue hecho a pesar de que el tratamiento en esa fecha era isoniazida, streptomicina y PAS, o sea, drogas que hoy se consideran de segunda línea, ¿no es cierto?, tratamientos menos efectivos que los actuales. Fue muy, muy, muy marcado y muy, muy notable cómo caía la infección de los cobayos, no desde varios días, sino desde el momento que el paciente empezaba los tratamientos. Este es otro trabajo clásico, histórico, hecho en India, Rullón, Medras, eh, estudiaban conversión en los contactos de los pacientes, y vieron que una cosa parecida, desde el momento en que el paciente inicia el tratamiento, la tasa de conversión de la PPD, el viraje de la PPD en los contactos, se reducía a lo mismo que en la población general. O sea, se tomó esto como otro indicador de que desde el que el paciente inicia el tratamiento, deja de transmitir la enfermedad, deja de contagiar, los familiares no olvidaban más en su PPD. Esto se tomó como un punto de partida para hacer los tratamientos ambulatorios, domiciliarios, dejaban de internar. Verónicas, durante la anotación no puede controlar el contenido compartido hasta que tenga anotación. ¿Qué es esto de no sé, que Verónica manda un mensaje? A probarlo puse. Javier, se escucha bien, ¿eh? Venís bárbaro. No, no sé qué pasó, me quedé sin control de mi PowerPoint. Clic- Javier, cliqué Eh, arriba del PowerPoint y seguí con con el teclado.
ahí lo recuperé. Ahí lo recuperé. Bueno, comentar un par de trabajos más, no sé si esto será interesante, pero hay otros trabajos hechos porque de muchos años después, esto es, acá dice 2008, en Perú, estos investigadores, al final me hace gracia cómo todos estos trabajos están hechos por Estados Unidos y Francia, Inglaterra, pero los hacen en la India y en Sudáfrica y en Perú. Este, retoma la metodología de los cobayos para pacientes que tienen HIV y tuberculosis y encuentra que los pacientes que transmiten la enfermedad son los que son resistentes o los que no cumplen el tratamiento. Y bueno, vuelve a esta cuestión de que desde que los pacientes inician el tratamiento, el riesgo de contagio cae bruscamente, ¿no? Nardel hace investigaciones también en la India, no, en Sudáfrica, perdón, con resultado, claro, esto está bárbaro cuando la tuberculosis es sensible. El problema es qué pasa si tenemos un caso de resistencia. Pero Nardel, después hace varios trabajos y encuentra que si el paciente toma medicación moderna, este régimen bedaquitina, linezolid y protenamid, que es similar a lo que propone la OMS en su guía de 2019, eh, la, la contagiosidad también cae con este método de los cobayos, cae rápidamente. En 3 días el paciente ya no transmite la enfermedad. Entonces el mensaje de todo esto es la tuberculosis no sospechada y la resistencia a las drogas no sospechada son las principales fuentes de transmisión, son los principales problemas, ¿no? Tanto los pacientes que ya están en tratamiento. Este es un gráfico que me pareció muy bueno y que transmite el mismo mensaje, que tiene un montón de años, es del año 1962, pero está acá la infecciosidad, esto es el inicio de la enfermedad, un periodo preinfeccioso, transmisión primero en la casa, a las personas con más contacto, con más horas juntas, después transmisión en la comunidad. Si el paciente inicia el tratamiento en forma temprana, la infecciosidad cae, brum, en muy pocos días. Bueno, caramba. Pero si hacemos el periodo tardío, iniciamos si el diagnóstico se demora y el paciente no tiene diagnóstico, no tiene tratamiento, bueno, se prolonga un montón la infecciosidad. Me parece que esto es muy, muy demostrativo de lo que quiero transmitir, que el problema no está después de iniciar el tratamiento, el problema está antes de iniciar el tratamiento o cuando la enfermedad no se sospechó, cuando no se pensó en tuberculosis. Bueno, un paciente que atendimos, por mostrar algún ejemplo, este hombre lo conoce mejor Fernando Sabas. eh, esto tiene que ver en la tuberculosis no sospechada, ¿no? Que podría haber muchos casos este, para mostrar. Este hombre tuvo en el 2017 un cáncer de pulmón y tiene una neumonía izquierda, y en un control postoperatorio aparece ese nódulo. Ahí dice febrero del 2019, junio del 2019, el nódulo que aumenta de tamaño y se convierte en esa masa. Entonces, bueno, una punción transtorácica. Esto es el PET, que muestra hipercaptación de esa imagen. Entonces parecía un diagnóstico simple, una punción transtorácica, granuloma. Granuloma no puede ser. Esto, todos pensando que claramente que tenía una metástasis. Este, cambié de patólogo, dijimos, ¿viste? Así que otra biopsia, granulomas. Bueno, inició tratamiento para tuberculosis. Después vino un cultivo de esputo positivo. En fin, el paciente tenía tuberculosis. Esto es tuberculosis no sospechada, pero podría haber un montón de ejemplos así. Sabemos que la tuberculosis simula otras enfermedades y a veces el diagnóstico no es tan claro. No es fácil de hacer. No es la más frecuente, pero bueno, nos ocurre. Algunos trabajos más recientes sobre este tema de la transmisión de la tuberculosis, por si a alguien le interesa repasarlo. Esto es una guía de la Sociedad Europea de Neumonología.
Esto es un artículo de un Clinic in Child Medicine también, 2019, sobre la transmisión de tuberculosis. Y esta es una guía de la OMS sobre prevención de la infección y el control de... Otro, otro tema otro punto que quiero decir es que el esputo no, la positividad del esputo no habla de la contagio. Vale para el diagnóstico y los pacientes que tengan esputos positivos son los que más riesgo de transmitir la enfermedad tienen, pero no es un parámetro para el alta o para decir que el enfermo deja de contagiar. Algunos de estos investigadores, bueno, los trabajos de Riley nos dicen que el paciente inicia el tratamiento y deja de contagiar. Después se tomaron las guías en general un tiempo prudencial y dicen 2 semanas de tratamiento para considerar que el paciente deja de contagiar, pero independientemente del resultado del esputo. No es la positividad del esputo un criterio que nos habla de contagiosidad en el paciente que ya está en tratamiento. Y esto es, por ejemplo, lo que dicen guías del ATS del CDC del 2005. Un paciente se puede considerar no infeccioso cuando recibe un tratamiento adecuado por 2 o 3 semanas, cuando tiene mejoría clínica y cuando el riesgo de tuberculosis resistente a las drogas es despreciable. Sabiendo un poco todo esto de cómo es el mecanismo, cómo se transmite la enfermedad, es que se elaboran las estrategias para combatirla. La OMS propuso esta estrategia FAST este, ya hace algunos años, que es encontrar los casos activamente, aislarlos temporariamente y tratarlos efectivamente, ¿no es cierto? Es como que tendríamos que cambiar un poco el foco del problema, que no es tanto en los pacientes que ya están en tratamiento, sino que tenemos que enfocarnos mucho más en los pacientes, en sospechar tuberculosis, en tratar de buscarlos y en iniciar el tratamiento rápidamente. No hace mucho vino un médico al servicio con una radiografía, alta sospecha de tuberculosis y me dice, este, necesito una cama porque tengo que internar a este paciente que ya lo había visto un par de veces y me parece que puede tener una tuberculosis. Y muestra una radiografía que uno dice, claro, bueno, dale 4 drogas, ¿no es cierto? Era muy evidente. ¿Qué pasó con la baciloscopía? Ah, no, baciloscopía, no la había pedido a baciloscopía, estaba buscando una cama para internarlo. Y uno dice, bueno, caramba, lo primero que tenemos que hacer en sospecha de tuberculosis es confirmar el diagnóstico, hacer el tratamiento. Estoy diciendo por ahí una cosa medio una perogullada, pero bueno, este, a veces no nos ocupamos de eso, ¿no es cierto? Nosotros preferimos, cuando viene un paciente con sospecha de tuberculosis, tomar una muestra del catarro en el mismo día. Le pedimos a la persona que vaya al parque, fuera del hospital, para que no esté tosiendo y expectorando en los pasillos, que vaya fuera del hospital, que tome una muestra, y lo ideal es que para, para aprovechar ese día, esa consulta, que la muestra ya quede en el laboratorio. La muestra, el frasco tiene que estar identificado, tiene que tener un domicilio y un teléfono, simplemente porque nos ha pasado que a veces tenemos una baciloscopía positiva con un nombre, pero no, el paciente a lo mejor no tiene historia clínica, no tenemos más información y no podemos localizarlo. En definitiva, nosotros hicimos un diagnóstico, tenemos un paciente que sabemos que tiene tuberculosis y no podemos iniciar el tratamiento. Así que es importante que cuando uno pide una baciloscopía esté el teléfono en la orden. Con esto de la estrategia FAST hay muchos artículos que muestran muchas experiencias, que muestran los buenos resultados. Esto es, por ejemplo, un trabajo en Rusia. En Rusia tienen un problema, han tenido muchos problemas con la resistencia, con la multiresistencia a las drogas, y, y en este trabajo usan métodos moleculares, estos del GeneXpert,
Analía nos explicará un poco más sobre esto el lunes que viene. Usan métodos moleculares para detectar, en todos los pacientes, para detectar resistencia y publican los resultados antes y después de esta estrategia, logrando reducir marcadamente el problema de la resistencia, es decir, buenos resultados con esta estrategia. Otro caso, otra paciente que hemos atendido. Esto es un ejemplo de lo que no es FAST. Esta chica se atendió en un lugar privado, fuera del hospital. En el año 2017, una mujer de 35 años tenía un derrame pleural, estuve internada por eso. No conozco muchos detalles, le dijeron neumonía, le dieron antibióticos, el derrame se fue y ella quedó ahí, quedó ahí. Un tiempo después vuelve a estar enferma, tos, catarro, infiltrados pulmonares, otra vez antibióticos. Nunca se recuperó del todo. 2018 tenía esa radiografía, le piden una baciloscopía de esputo, acá ya con más sospecha o pensaron en tuberculosis, no es pectora, no tiene expectoración, entonces bueno, hay que hacer una broncoscopía, lavada bronquial, y ahí es cuando llegó al hospital, la vio la doctora Burla en la guardia, vino con el pedido de hacer cuando eligieron lavada bronquial y cuando vieron el costo y la cobertura de la obra social para hacer un lavado bronquial, bueno, fue cuando terminó en el hospital. Y en el hospital la doctora Burner le dijo, escupí acá en un frasquito, fue al laboratorio y al día siguiente tenía el directo positivo, 3 cruces, y recién inicia el tratamiento 2 años después. Bueno, esto es un ejemplo de lo que no es FAST y del problema de la transmisión de la tuberculosis mucho antes del diagnóstico. Esta chica habrá estado 2 años con riesgo de transmitir la enfermedad. Desde que inicia el tratamiento, ya prácticamente deja de ser un problema. Un gráfico que muestra las cosas relacionadas con esto de la transmisión de la enfermedad. De este lado, el paciente enfermo, el origen de la infección. De este lado, el huésped, el que tiene riesgo de infectarse. Y cuáles son, digamos, en esta gráfico, los lugares donde uno podría intervenir, ¿no es cierto? Desde el lado del enfermo, factores que marcan el riesgo de transmitir la enfermedad, la positividad del esputo, la tos, las cavidades pulmonares, cómo podemos intervenir con un buque de actividad de casos y sobre todo con un tratamiento efectivo. Claramente que esto de hacer el diagnóstico y el tratamiento efectivo son los pilares de la lucha contra la enfermedad y de interrumpir la transmisión. También una barbijo para el paciente reduce el riesgo de transmitir la enfermedad. Hay factores que dependen del organismo, la cantidad de bacilos, la virulencia del bacilo. En este punto podemos intervenir sobre el ambiente, ¿no es cierto? Sobre la ventilación, la desinfección del aire, la luz ultravioleta, como cuestiones para reducir la transmisión a través del aire. Bueno, y después hay factores que dependen del huésped, las comorbilidades, el HIV, por supuesto, tiene una influencia alta, el uso de medicamentos, de los inhibidores del factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto?, de adalimumab, estos medicamentos biológicos que cada vez se usan más y estamos viendo varios pacientes que tienen este, reactivación de una tuberculosis latente a partir de usar estos medicamentos. Bueno, acá también un lugar para vacunas, ¿no es cierto?
¿Qué más podemos hacer para reducir el riesgo de la enfermedad? Esto de la ventilación natural, ya nos mostró este investigador francés hace 130 años que esto es útil, es efectivo. Simplemente abrir las ventanas. Bueno, es lo que se hace ahora, pensaba con el coronavirus, cuando vas a una farmacia o una panadería y te dicen, espera afuera, ¿no es cierto? Estas salas de espera, lugares de espera al aire libre. Hay sistemas, bueno, esto es un tema complejo y no pretendo, no soy experto en esto, ni pretendo agotarlo, sino solamente hacer algunos comentarios. Las cuestiones de la ventilación mecánica, extractores de aire, sistemas que renuevan el aire en la habitación, es difícil de lograr, es caro, hay que lograr 6 a 12, que el volumen de la habitación cambie entre 6 y 12 veces por hora. Eso no es fácil de lograr. Y esto de la presión negativa en la habitación para que el aire circule siempre hacia afuera, ¿no es cierto? Alfo, no estés en internet, avisale a las chicas, por favor. Después hay sistemas de desinfección del aire, hacer pasar el aire por filtros de partículas, filtros EPA o por equipos que tengan luz ultravioleta. También es caro, también es difícil de lograr que pase un suficiente volumen de aire por esos filtros como para que sean útiles, efectivos. Nosotros tenemos uno en nuestro servicio, pero un aparato pequeño que seguramente no cumple los requisitos con un filtro EPA, pero no cumple los requisitos para mover tanto aire. La opción que parece que es más eficiente, costo efectiva, digamos, es la luz ultravioleta en la parte más alta de las habitaciones, algo que me pareció que en el hospital nuestro podría considerarse. Hay que tener un ventilador que mueva el aire, pero el aire se desinfecta en la parte alta de la habitación, ¿no es cierto? Con luz ultravioleta hay una guía de la OMS que está también en castellano, porque bueno, hay toda una cuestión técnica para estos equipos. Los mayores riesgos son para los ojos, riesgo para la piel también, de producir quemaduras. Claro, necesitan un mantenimiento. Esta es la cola de nuestra farmacia, un lugar poco ventilado. Siempre nos preocupó y decimos, bueno, esto hay que resolverlo. El paciente con tuberculosis que le damos la receta y si vaya a la farmacia a buscar el medicamento, el paciente todavía no inició su tratamiento y en esta cola se cruza con este, el que tiene diabetes, el que tiene insuficiencia renal, el que va a buscar los antivirales para HIV. Yo digo, bueno, esto es una cuestión. Nosotros siempre nos ocupamos, por lo menos en la primera receta, de decir, bueno, vamos a nosotros a buscar la medicación, pero este es un lugar que nos parece un riesgo para la transmisión de la enfermedad, ¿no? Los barbijos sirven. Hay también unos trabajos con cobayos, le ponen pacientes que eran multiresistentes. El trabajo no dice qué tratamiento usaban, pero evidentemente un tratamiento que no era efectivo en ese momento. Y ponen un grupo de cobayos el día que, los mismos pacientes, un día con barbijo y un día sin barbijo. El día con barbijo va un grupo de cobayos, el día sin barbijo va otro grupo de cobayos, ¿no es cierto? Controlaban a las personas que realmente lo usan, se lo sacan para comer, se lo sacan por momentos, pero era el barbijo la mayor parte del día. Bueno, con barbijo reducía la infección a los cobayos un 56%, o sea que este es el trabajo, ese es el barbijo que usaban, esa es la foto que muestran, algo muy parecido a lo que estamos usando nosotros ahora. O sea que el barbijo en el paciente es una forma de reducir la transmisión. Algunos pocos mensajes para terminar. Eh, Pongamos algunos mensajes que me pareció que me gustaría que queden.
pongamos el domicilio, como ya dijimos antes en el pedido de la vaciloscopía. Criterios de internación. Esta es una enfermedad de tratamiento básicamente ambulatorio, y la sola cuestión de tener tuberculosis no es un criterio de internación. Se internan pacientes complicados, que tengan hemoptisis, que tengan alguna toxicidad por drogas, o que tengan alguna comorbilidad que justifique estar internado, algún caso de problemas sociales, en fin, particular, pero la mayoría de los pacientes nosotros buscamos de manejarlos de forma ambulatoria. Estamos buscando que los pacientes tengan una entrevista en el servicio social, que lo conozcan, porque queremos que el servicio social se involucre en este tema de seguimiento, del cumplimiento, del tratamiento, que es crítico, ¿no es cierto?, para contra una enfermedad. Digamos, uno de los problemas más graves que tenemos es abandonos de tratamiento. No sé si todos saben que hay un subsidio desde una ley de la provincia de Buenos Aires para personas con tuberculosis y vaciloscopía positiva, así que esto es una forma de mejorar el cumplimiento, y creo que es algo que sirve a los pacientes y que tiene que ser aprovechado. El momento del alta es un momento de perder el paciente, de perder el control, porque al paciente le decimos, bueno, ya se puede ir, ya se va a su casa, y el paciente entiende como que esto ya está, y bueno, y pida turno para controlarse. Y en realidad creo que en el momento del alta es importante que el paciente ya tenga el turno para su seguimiento. Todo el tiempo se pierden las radiografías, muchas veces se pierden las radiografías, así que bueno, hay que entregar las radiografías al paciente. Nosotros tenemos los tratamientos en el HIDRA. Me quería para la semana que viene mostrar algunos gráficos de los datos que tenemos ahí. No, queremos hacer un esfuerzo para que esa base de datos esté actualizada, para incrementarla. Así que otra cuestión que nos interesa es que entre todos tratemos de mantener esa base de datos, que me parece valiosa para nosotros. Bueno, creo que ya estoy. Seguramente me olvidé de algunas cosas, pero este es un flashero rojizo, una, un ave de la costa que es campeón de los vuelos de las migraciones, porque nidifica en Canadá, en el norte de Estados Unidos y en Canadá. Se ponen de este color rojizo cuando pasan por aquí antes de migrar, antes de ir hacia el norte, en otoño, en marzo. Vuelan 10.000 kilómetros de ida y 10.000 kilómetros de vuelta todos los años. Estas se los puede ver en Mar Chiquita. Este bicho fue anillado en Nueva York, a 9.000 kilómetros de acá. Este, digamos, nos conectamos con las personas que lo anillaron y identificamos el sitio exacto donde lo anillaron. Bueno, ya estoy. Se aceptan comentarios, preguntas, críticas. Hola Doc, una pregunta. ¿Cómo es la conexión con las salas periféricas en el seguimiento de estos pacientes? ¿Hay conexión entre ustedes y las salas periféricas o cómo se da eso? Eh, Nosotros intentamos en la mayor de los casos de hacer el tratamiento supervisado, eh, directamente observado, y eso nos ayuda en sí las salas periféricas. Yo estoy trabajando cada vez más en tuberculosis. La invité a esta reunión, no sé si está por aquí Mariela Kiefer, que es la que más está trabajando en esto de la municipalidad, pero hay otros centros de salud, hay varios centros de salud que están trabajando bastante en tuberculosis. Eh, eh,
en la mayoría de los pacientes buscamos que el tratamiento sea supervisado y que vayan a tomar la medicación todos los días en el centro de salud. Y estamos buscando de mejorar la comunicación con los centros de salud, con mensajes, con los celulares, y en algunos casos directamente los derivamos y los siguen ellos. ¿Sí? Si el paciente, si vive dentro de un centro de salud que tiene una persona que está trabajando en tuberculosis, los derivamos y los siguen ellos. Está bueno esto de descentralizar, lógicamente. En la medida que el paciente pueda atenderse en un centro más cercano a su domicilio, esto está bueno y esto es bienvenido. Sí. Les damos a un paciente, a los pacientes les damos una planilla rosa, un cartón donde se registra día a día la toma de la medicación y eso se hace lleno en el centro de salud. Perdón, Javier. Vanessa, te apago el micrófono. Con Dale, Javier. relación a las vaciloscopías, tenemos una ventaja nosotros de tener un laboratorio de bacteriología excelente, de tener los resultados muy rápidos, de tener cultivos líquidos que no todos tienen, y en esto estamos, me parece, mejor que la mayoría de las instituciones de la ciudad, de los lugares privados, ¿no es cierto? Yo no he logrado en otras clínicas, en ninguna clínica, que la vaciloscopía esté en un día, ¿no es cierto? Esté en una mañana. Nosotros si vamos a Dalí, a Lux, le pedimos, necesito este resultado, y en una mañana, en un par de horas lo tenemos, ¿no es cierto? Ahí contamos con una gran ventaja. Y contamos con cultivos en medios líquidos y contamos con la posibilidad de enviar muestras al Mabrán, que tiene también un laboratorio de bacteriología de lo mejor del país. Bien, gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Hola, ¿podría hacer un comentario? Por supuesto. Primero agradecer la excelente exposición de Javier y resaltar la pasión que tiene por las aves, es casi tanto como la pasión que tiene por la neumonología y por la tuberculosis. Después decir que la internación de un paciente con tuberculosis en un centro de alta complejidad como el hospital es el fracaso de todas las instancias anteriores en las que tendríamos que, como equipo de salud dentro de la ciudad, haberlo podido detectar en momentos más tempranos, ¿no? O sea, cuando un paciente se interna, se presentó un montón de vallas, lamentablemente, que no fueron detectadas, como el caso que vos presentaste de esta mujer que dio vuelta a 2 años con un derrame pleural. Por eso me parece muy importante la articulación con la municipalidad, con Mariela Kiefer, que está ahora, entiendo, como vos, al frente de poder poner orden en esto, que ha sido un esfuerzo que han llevado otros también durante otros años y que es muy difícil de conseguir. Posiblemente Javier y yo tenemos muchos años en el hospital, más que la mayoría de los que está escuchando en este momento, y el tema de la articulación adecuada de la detección, tratamiento adecuado y monitorización del tratamiento durante todo el mismo es el desafío más grande, que tenemos un montón de deudas con ese tema. Después, coincido con Javier que tenemos la opción de contar con la expertise de Analía para el diagnóstico certero de la tuberculosis con una vaciloscopía, que creo que es el ojo más entrenado de Mar del Plata para hacer esto, es una ventaja enorme. Y tenemos muchas similitudes, posiblemente por el modo de transmisión, entre la tuberculosis y el COVID de este año. Si hubiéramos aprendido las lecciones de control de infecciones de tuberculosis, tendríamos mucho menos problemas con el COVID ahora. Esto de mantener las puertas cerradas, de tener las habitaciones con presión negativa para que el aire no salga a los pasillos, sino que salga al exterior, valga la redundancia. La utilización del barbijo de triple capa que mostró Javier es útil para el paciente, pero para nosotros recordemos que la protección máxima, sobre todo en exposición a tuberculosis, es el N95 también. Sí. Y hacer mucha insistencia en tratar de no mantener a los pacientes en la guardia esperando un diagnóstico, sino de lo posible
siempre que tengamos circunstancias sociales adecuadas, poder mandarlo a la casa lo antes posible con el tratamiento, porque es poco lo que el hospital puede ofrecer, además de las 4 drogas, para el tratamiento de la tuberculosis. Es decir, posiblemente necesite más un apoyo social que un apoyo médico una vez que uno tiene el diagnóstico hecho. Y esto llena las salas de clínica médica de pacientes, enlentece el alta, se dificulta el seguimiento posterior, así que el tratamiento tiene que ser bien transdisciplinario y el rol del servicio social y de la atención primaria es fundamental e ineludible, tanto para la detección precoz como para el seguimiento en el posalta. Solo eso. Con esto de la tuberculosis no sospechada, que es el paciente problema y el que que representa mayor riesgo. Hace ya muchos años, Valentín Baliarre, neumonólogo que trabajaba en nuestro hospital, se ocupó de recorrer piso por piso y sala por sala todos los pacientes que estaban internados en el hospital, preguntando por síntomas respiratorios, todos catarro, haciendo vaciloscopías a las personas que expectoraban y encontró un número notable, no recuerdo cuántos, pero varios pacientes con tuberculosis que estaban internados que nadie lo había pensado, nadie lo había sospechado. Este mensaje del paciente de problema es la tuberculosis que no la pensamos. El paciente que ya está en tratamiento, rápidamente, en muy poco tiempo, deja de ser un problema. Siempre que ¿Puedo cumpla hacer tratamiento. un comentario después, Javier? Claro. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Bueno, yo que estoy acá en Pinamar y te hemos utilizado muchas veces como David. nada, te he utilizado durante años mandándote cosas mientras iba aprendiendo en estos 20 años a hacer tuberculosis. Me pareció muy importante lo del tema del barbijo, en el cual teníamos por ahí algunas diferencias con algunos sectores de infectología en los cuales solo indican el uso del barbijo en el personal y no en el paciente, lo cual yo siempre he trabajado mucho con que el barbijo lo use el paciente y independientemente de que uno lo tiene que usar para la protección Claro, individual. claro. Y en ese trabajo que vos mostraste, y me parece bueno que ustedes tienen mucho más experiencia, me parece que hay que remarcar mucho que el paciente use el barbijo y más que nada cuando entra al lugar de asistencia, ¿no? O a ir a Claro, tomar la medicación como nosotros podemos hacer acá en un lugar chico. claro. De acuerdo, sí, sí. También, como dijo Cristina, el barbijo que es útil para el personal médico son esos N95 o los respiradores, ¿no es cierto? Los que se ajustan más a la cara y los que Ustedes filtran. cuando trabajan en el hospital usan todo el día el barbijo, Javier, independientemente de esta situación de COVID, ¿no? No, ahora sí por el COVID, pero Mm, previamente no lo usaba. bien, ok. Eh, a veces, bueno, honestamente, no, muy poco. En algún caso del paciente con tuberculosis recién diagnosticada, ¿no es cierto? O sí en casos que hemos atendido tuberculosis resistente, que nos preocupan más. Bien, bueno, perfecto. Mi idea era para el lunes que viene, eh, estoy analizando, mirando un poco la base de datos nuestra, porque tenemos ahí 1.700 tratamientos. Nunca termino de sacarle mucho el jugo, pero algo vamos a mostrar. Y después le pedimos a Analia Lux que nos hable de algunas cuestiones del laboratorio, de, de diagnóstico de la tuberculosis, de los cultivos que usamos nosotros y de los métodos moleculares que podamos usar para detección más temprana de la resistencia. La resistencia no ha sido para nosotros tanto dolor de cabeza, tenemos 1 o 2 por año. En otros lugares preocupa más. Nosotros tenemos algunas resistencias. Claro, la cuestión con esto es qué método usamos para llegar más rápido o antes para
detectar esa resistencia, donde el paciente probablemente tenga un tratamiento con ese efectivo. Lo ideal en esto, lo más rápido, son estos métodos moleculares, el GeneXpert, estas cosas. Que no está tan generalizado el uso y que depende de mandar una muestra al Malgram para eso. Javier, ¿me escuchás? Sí. ¿O Sí, alguno más quería hacer alguna pregunta? Hola, no sé si se escucha. sí. No, quería decir que soy Mariela Kiffer, que estamos desde Ah, la municipalidad, gracias por la invitación y que nos parece esencial esta articulación que estamos haciendo con el hospital para poder lograr mejores resultados en los seguimientos y diagnósticos, ¿no? gracias por estar, Mariela. Guille, pregunta no sé si la vieron, de Rosario. Acá la estoy mirando. Hay un perfil de paciente en términos de antecedentes que tenga presentación pausa y vacilar para no descartarlos si los exámenes complementarios no son conclusivos. Sí, pueden abrir el micrófono Dale, Javier, dale. No, estoy interpretando la pregunta. Quisiera saber si en su experiencia el antibiograma tiene rédito diagnóstico. El antibiograma no se hace en todos los pacientes, los estudios para resistencia, pero sí cuando se sospecha y bueno, lo que decía hace un rato, lo que es muy rápido son los métodos moleculares que encuentran algunos genes del bacilo que están vinculados a resistencia. Si uno dice, bueno, si usa un método de PCR y detectamos genes que están vinculados a resistencia, tenemos el resultado en el día, de hora, pero no está ampliamente disponible. Y si como todos saben, los cultivos son bastante más lentos y los cultivos en forma tradicional tardan 2 meses, así que hasta que tengo el cultivo y después otro cultivo para hacer resistencia, pueden pasar varios meses hasta que conozco esto de la resistencia, ¿no? Con los cultivos líquidos se hace un poco más rápido. Más que para diagnóstico, el antibiograma es para esto de conocer la posibilidad de resistencia. Y la otra pregunta, ¿hay un perfil de paciente que en términos antecedentes tenga bueno, los pacientes que tengan directo negativo, que tengan pocos bacilos, son los que mayor desafío para el diagnóstico. Hacemos siempre un esfuerzo para confirmar la tuberculosis, pero lógicamente que siempre hay pacientes que tienen la enfermedad y que son directo negativo y cultivo negativo, y ahí pasa a tener mucha importancia el juicio clínico y la imagen radiológica, y hay pacientes que merecen iniciar tratamiento, deben iniciar tratamiento, aun cuando no se logre la confirmación bacteriológica. Aún en los mejores centros del mundo, un 20% de las tuberculosis pulmonares no se confirman bacteriológicamente, y si no las tratamos, estamos dejando a ese 20% de personas que están enfermas, las estamos dejando sin tratamiento. Así que cuando hay sospecha clínica y hay un diagnóstico clínico, muchas veces se justifica y nosotros tenemos que iniciar el tratamiento. La semana pasada, bueno, hay un paciente internado con un diagnóstico, una sospecha muy clara, muy alta, muy poca duda de diagnóstico y, bueno, directo negativo. Pero no sé si esa es la pregunta o no la entiendo del todo, no sé si la contesté. Sí, me parece que sí, Javier. Se entendió. Javier, yo te hago una pregunta. Soy Antonella Ciapina de Infectología. Sí. Hiciste un comentario sobre el esputo control al día 14,
acerca de que no sería el mejor parámetro para hablar de que el paciente es no infeccioso y sobre todo para levantar el aislamiento. No sé si podés aclarar un poquito esto o yo no lo entendí capaz, porque la verdad es algo que tenemos muy en cuenta a la hora de levantar el aislamiento en los pacientes internados. No, todo lo que yo leí nos dice que la baciloscopía positiva no es un parámetro para levantar el aislamiento. No hay un dato concluyente de cuál es el momento que el paciente deja de contagiar después de iniciar el tratamiento. Los trabajos que se hicieron con cobayo, varios trabajos que se hicieron con cobayo, llaman la atención porque dicen que desde el momento que el paciente inicia el tratamiento ya no transmite la enfermedad al cobayo. No está muy claro cuál es el motivo, cómo es que esto es tan rápido. Una interpretación es que estos aerosoles pierden el líquido, se concentran, se convierten en un polvo, se concentra mucho el antibiótico y tal vez esos aerosoles dejan de ser infecciosos cuando el paciente ya está en tratamiento. Pero no hay una fecha exacta de, bueno, cuándo el paciente deja de ser infeccioso, pero no es la baciloscopía un parámetro para eso. Eh, esto te lo digo de todas las guías que estuve leyendo estos días para estudiando sobre el tema, ¿no es cierto? O sea que deberíamos basarnos más que nada por ahí en la mejoría clínica y en que cumpla al menos 2 semanas de tratamiento. Sí, en algún momento se dijeron 2 semanas. Si dijo 2 semanas, es una forma un poco empírica, porque tampoco esto tiene una demostración fehaciente de cuál es el tiempo, pero se dijo 2 semanas, más bien por poner un tiempo suficiente, razonable y con un buen margen de seguridad, un tiempo razonable de tratamiento. Nosotros lo que tenemos que ver es que haya alguna respuesta clínica por el riesgo de la tuberculosis resistente, ¿no es cierto? Pero si el paciente mejora, reduce la baciloscopía, se reduce el número de bacilos, hay mejoría clínica, el paciente se siente mejor, tiene menos tos, no tiene fiebre, bueno, deja de ser un riesgo. Buenísimo, gracias. Eso es algo que yo quería transmitir porque veo que se utiliza esto de la negativización del esputo como un criterio para mantener internado y no se adapta a las guías internacionales, a lo que está escrito y publicado. La experiencia que hay. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos el lunes que viene. Bueno, Impecable, Javier, ¿eh? La verdad, muy lindo. Gracias, Javier. bueno, por lo menos tenía ganas de preparar algo desde el hospital. Digo que estos métodos de encontrarnos están buenos para mantenerlo y para reproducirlo, ¿no? Voy a algo más frívolo. Dejá de compartir, andá arriba y dejá de compartir las pantallas y apaguen y prendan todo la cámara, así puedo sacar una foto y la ponemos en el chat nuestro para publicitar la residencia. Subí arriba, Javier, y poné dejar de compartir. Compartir contenido. Dejar de compartir, dice. Al costado. Tener el uso, dice. No, sí, ahí está. Listo, ya está. Peínense. Difícil que me peine, ¿eh? Ahí va. Quédense tranquilos. Impecable. 46 éramos. 46, wow. No, batiste el récord. Che, bueno, nos vemos el lunes. Espera que salga lindo como hoy. Un abrazo a todos y gracias. Igualmente. Chao. Buenas tardes, gracias. Gracias, Cristina. Gracias.